Evangelio de Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora Juan 14, verso 15 hasta el 26, vamos a leerlo alternadamente. Juan 14, del verso 15 hasta el 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigan, hermanos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ahora, 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora 16, 7 hasta el 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De pecado por cuanto no creen en mí, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora el capítulo 20, versículos 21 y 22 y 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Ahora Hechos 1, 5 al 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Estos tres pasajes registran las tres diferentes ocasiones en que el Señor Jesús habló sobre la promesa del Espíritu Santo. Y es importante que todos sepamos eso, porque en nuestro tiempo hay muchas imitaciones, muchos fraudes y muchas suplantaciones respecto al Espíritu Santo. Ahora hay gente que tumban a la gente y dicen que están recibiendo el Espíritu Santo. Otros que bailan y dicen que están recibiendo el Espíritu Santo. Otros que corren, que están recibiendo el Espíritu Santo. Es decir, en el mundo pentecostal hay una cantidad de cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo que nunca fueron prometidas por el Señor Jesús, quien es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, esta noche y mañana en la dominical vamos a hablar de esto, vamos a hablar de tres cosas principales. ¿Quién es el Espíritu Santo? Número uno. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Número dos. ¿Y para qué se recibe el Espíritu Santo? Vamos a hablar de esas tres cosas y ojalá que usted, si está interesado en ser templo de Dios, entonces preste atención para que puedas tener una claridad respecto a lo que el Señor Jesús prometió. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? La primera promesa está en Joel 2:28. En los postreros días dice Dios. O sea, Dios fue el que prometió. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán, y de cierto sobre mis hijos y sobre mis hijas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, noten que el que promete derramar su espíritu es Dios. El último de los profetas, que fue Juan el Bautista, y quien fue el precursor de Cristo, en el capítulo 3 de Mateo dice: el que viene tras mí, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Noten que todo lo que habló Jesús del Espíritu Santo nunca habló de fuego. El único que habló del bautismo de fuego fue Juan, y a continuación dice cuál es el bautismo de fuego. Su aventador está en su mano, aventará su era, recogerá el trigo y lo pondrá en el alfolí y quemará la paja en el fuego. El bautismo de fuego es el bautismo de juicio, no es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso le leí todos los pasajes donde Jesús habló del Espíritu Santo, para que se den cuenta que Él nunca habló de fuego refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, si Juan el Bautista, que es el precursor de Cristo, dijo: el que viene tras mí, Él es el que los va a bautizar. Y en la primera porción que leímos, Juan 7:37, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, y en el último día de la fiesta se puso en pie y clamó diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no ríos de fuego. No puede ser fuego y agua. Ríos de agua viva correrán de su vientre, y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La fiesta de los tabernáculos era una celebración que hacían y que todavía la hacen los judíos, que consiste en vivir 7 días en cabañas fuera de la casa. Hacen unas enramadas y se van a morar allí 7 días para recordar y enseñarle a sus hijos que sus padres fueron nómadas en el desierto, que anduvieron de un lugar a otro sin ciudad de población durante 40 años. Entonces la fiesta de los tabernáculos tenía como propósito recordar ese pasado y enseñarle a sus descendientes lo que sus padres vivieron en el desierto. Y el último día de la fiesta, el sacerdote derramaba un jarrón de agua en las graderías del templo para recordar que cuando ellos no tuvieron agua en el desierto, Dios les dio agua de la roca. Y cuando todo Israel allí en Jerusalén estaban mentalmente transportados a ese pasado, donde sus padres habían vivido esas experiencias, Jesús se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, le estaba diciendo: yo soy la roca que di de beber a vuestros padres en el desierto. Alabanzas a Jesús. Esa es la primera vez que el Señor Jesús habla de esta promesa en esa fiesta. La segunda vez lo dijo el último día que estuvo con los discípulos. Todo lo que está escrito en Juan 12, 13, 14, 15 y 16 sucedió y fue dicho el último día que el Señor Jesús estuvo con los discípulos. El capítulo 17, Jesús está en el jardín de Getsemaní orando, y en el capítulo 18 llega Judas con su pandilla para prenderlo y lo llevaron para juzgarlo y condenarlo. Entonces, en estos 3 pasajes, Juan 14, 15, Juan 15 y Juan 16, entonces, en primer lugar, dice quiénes reciben el Espíritu Santo. Con lo que hemos visto anterior, sabemos que eso mismo está diciendo que Jesús es Dios, porque el Espíritu Santo no es otro ser. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y es santo. Espíritu es su naturaleza y santo es uno de sus atributos o de sus cualidades, como Él también es justo, como Él también es misericordioso, como Él también es bueno, en fin, entonces como Él es fiel. Esos son atributos de Dios. Entonces el Espíritu Santo fue el que prometió, y como dijo Juan, el que viene tras mí, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vino vestido de humanidad, y por eso Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y ahí en el capítulo 14, cuando leímos, cuando Él promete el Espíritu Santo, dice: no os dejaré huérfanos, vendré. No dice vendrá refiriéndose a otro, vendré a vosotros. O sea, el Espíritu Santo es Dios, Dios es Espíritu, Dios se manifestó en carne, pero una vez que cumplió la redención
a través de la muerte, la sepultura y la resurrección y la ascensión al cielo, entonces vino sobre sus discípulos en el poder de su Espíritu. Aleluya. Aleluya. Segundo, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? No sea ingenuo pensando que como Dios dice que derramará su Espíritu sobre toda carne, todo el mundo lo va a recibir. No. Para recibir el Espíritu Santo se necesita llenar unas condiciones. Ese es un todo relativo. Hay todos absolutos y hay todos relativos. Entonces, el todo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es un todo relativo. Y entonces en San Juan 14:15, el Señor le dice a sus discípulos, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque está con vosotros y será en vosotros. Era un cambio de posición. El Espíritu de Dios, vestido de humanidad, estaba con ellos, pero Él se iba a ir a través de la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo, pero no los iba a dejar huérfanos, sino que Él vendría en el poder de su Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y yo me manifestaré a él, dijo el Señor. O sea, claramente es Jesucristo el que vino, pero no en carne, sino en el poder de su Espíritu. Para amar hay que conocer. Esto no se lo dijo, por eso dije, y quiero que usted entienda, que esto lo dijo Jesús el último día que estuvo con los discípulos, y ellos anduvieron 3 años y medio con Él, 7 días a la semana y 24 horas al día. Ellos no iban a culto ni iban a estudios, ellos vivían con Él, andaban con Él, comían con Él, dormían con Él. Él escogió 12 para que estuvieran con Él. Y después de 3 años y medio es que le dice, bueno, si me amáis, buen tiempo para que lo conocieran y lo amaran. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No se puede amar a quien no se conoce, y mucho menos confiar en quien no se conoce. ¿Por qué hay tantos divorcios en nuestro tiempo? Porque la gente se casa sin conocerse, sin amarse y sin confiar el uno al otro, porque se dejaron engañar de la falsedad de que amor a primera vista, amor a través del internet. Hay que tener solamente 2 dedos de frente para creer eso. Realmente, para amar a una persona hay que conocerla. Es natural que al hombre le guste la mujer, porque si no le gusta la mujer es porque no es hombre. Y si a la mujer no le gusta el hombre, porque no es mujer, porque lo natural es eso. Pero de que a uno le guste una mujer, a amarla y a confiar en ella, hay mucha distancia. Cuando no conocíamos a Dios, sabíamos que había Dios,
pero ni confiábamos en Él, ni le amábamos. Ahora le amamos y confiamos en Él sencillamente porque le conocemos. Y para usted amar a Dios tiene que conocerlo. Y para usted confiar en Dios tiene que conocerlo. Yo veo aquí en Maicao que toda la gente vive bajo rejas. Entonces, y no le abren las rejas sino al que conocen. Sí, sí. Sencillamente porque hay peligro. Entonces, para recibir el Espíritu Santo primero hay que conocer a Jesús, y cuando se conoce a Jesús es cuando lo amamos y cuando confiamos. Por eso el bautismo del Espíritu Santo no es para los inconversos. Usted primero tiene que conocer al Señor, y a través de conocerle llegas a amarle y llegas a confiar en Él. Aleluya. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el pasado se ha enseñado que el bautismo del Espíritu Santo era para ser hijos. No, no es para ser hijos, es para los hijos. Es porque somos hijos. Ahí lo está diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y si quiere una parte más diciente, léase Gálatas 4 al 6, que dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No se puede ser esclavo y ser hijo. Si se es esclavo, no se es hijo, y si se es hijo, no se es esclavo. Lo dijo el Señor Jesús y está escrito en Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Enseguida le protestaron: ¿cómo decís seréis libres? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le respondió: de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, para ser hijo de Dios hay que ser libertado del pecado, del cautiverio de Satanás. Entonces por eso dice lo que les dije, pero se lo repito, Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese, para que rescatase, para que liberase a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. En el capítulo 8 de Romanos dice: el Espíritu, en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos con Él, es para que juntamente con Él seamos glorificados.
Y el perfecto ejemplo es Jesucristo. Jesucristo fue engendrado, fue concebido, fue gestado, nació, creció en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, y cuando tenía como 30 años, que era la mayoría de edad de aquel entonces, vino al Jordán para ser bautizado. Y cuando subió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él como paloma, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento. ¿Sería que allí fue donde él nació del Espíritu? No, él había nacido hacía 30 años. El bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de Dios de que somos sus hijos. Por eso usted necesita esa promesa, y esa promesa es para todos, como dijo el profeta y como dijo Pedro en Pentecostés: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos. Nosotros estamos 19 siglos de distancia, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ellos es esa promesa del Espíritu Santo. Entonces ya sabes para quién es el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? Ya se citó ahí: para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no vino aquí de visita, de paseo. Todos esos coros que dice Jesús está pasando por aquí, pasa por aquí Señor. No, eso está fuera de orden. Yo sí estoy pasando por aquí porque mañana me voy. O sea, hay que decirle al Señor que pase por aquí o que está pasando por aquí. Es como decirle: ¿cuándo te vas? La misma cosa. No, Él no vino para visitarnos, vino para quedarse. La venida del Espíritu Santo, lo primero que hizo fue producir la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes, entre los que estaban los 12 apóstoles y María, la Madre del Señor. Y desde entonces el Espíritu Santo está en la iglesia, porque la iglesia es el templo de Dios. ¿O no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien vosotros sois edificados para morada de Dios en espíritu. El apóstol Pedro dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Desde entonces el Espíritu Santo no hay que buscarlo por allá arriba o por allá lejos, sino donde está la iglesia, no en el templo. Esto es el templo, la iglesia somos nosotros. Cuando nos vamos, estos son 4 paredes nada más. Entonces el Espíritu Santo vino para quedarse. El Espíritu si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál fue la última promesa de Jesús antes de ascender al cielo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que creer eso. Ahora, otro consolador no es otro espíritu, sino otra manera de consolar.
cuando el Espíritu estaba vestido de humanidad en Jesús, Él consoló a Marta y María resucitándole a su hermano. Él consoló a Jairo resucitándole a su hija. Él consoló a la viuda de Naín resucitándole a su hijo. Él consoló a la mujer del flujo de sangre sanándola. Él consoló al leproso limpiándolo. Él estaba consolando, sanando, libertando a todos. Él vino y Él estuvo temporalmente en carne. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne. Los días de su carne fueron sus 33 años, y de esos 33 años, 3 y medio fue el ministerio público. Entonces, durante ese tiempo, Él estuvo consolando a los enlutados, dándoles óleo de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahora se iba corporalmente, pero venía en el poder de su espíritu para seguir haciendo la obra que Él ya había comenzado. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Entonces, vamos a ver para qué vino, para qué se recibe el Espíritu Santo. Número 1, para convertirte a ti en un templo de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos humanas, necesitado de algo, pues Él es el que da vida a todas las cosas. Él dijo, andaré en ellos, seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, se cumple esa promesa. Es decir, nosotros individualmente somos un templo y colectivamente somos un templo. Individualmente usted es una morada de Dios y colectivamente usted es una piedra viva en el edificio universal de la iglesia donde habita el Espíritu de Dios. Alabanzas a su nombre. Por eso en la iglesia es donde se alaba, donde se adora, donde se proclama, donde se enseña a Jesucristo, porque esa es su casa, ese es su templo, esa es su morada. Segundo, Él vino para enseñar. 14:26 dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Para recordar, uno recuerda lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha experimentado o lo que ha leído. Para que el Espíritu cumpla esa función en la vida del cristiano, usted necesita leer la palabra de Dios, necesita oír la palabra de Dios, necesita experimentar lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu que mora en ti te recuerda y te enseña. Cuarto, versículos 26 y 27 del capítulo 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. El Espíritu Santo vino para hacernos testigos del Señor. Y ahí en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo es el que ha visto o el que ha experimentado. Usted no puede ir a un tribunal a decir, a mí me dijeron que ahí en la esquina mataron a fulano de tal, porque eso no vale nada. Tiene que haya visto para ser testigo. En el Antiguo Testamento, el único testigo de Dios fue Israel. Lo dice el capítulo 43 de Isaías,
comienza diciendo el capítulo 43, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, los ríos no te ahogarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará, porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. A Egipto he dado por tu rescate, a Seba y a Etiopía por ti. El verso 10 dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Eso se lo dijo Dios a Israel, porque Israel salió de Egipto a punta de milagros. Las 10 plagas que destruyeron a Egipto, que doblegaron la arrogancia de Faraón, los dioses de Egipto fueron destruidos y salieron con mano poderosa y brazo extendido. Se encontraron con el mar rojo y el Señor les partió el mar para que pasaran en seco, y los egipcios pensaron que podían hacer lo mismo y se metieron allí y fueron ahogados. Luego entraron en el desierto, anduvieron 40 años en el desierto sin instalaciones sanitarias. Dice, sus ropas no se envejecieron. Un milagro de 40 años. No se les envejeció la ropa. A los niños les creció la ropa a medida que ellos crecían. Las sandalias a medida que ellos crecían. No hubo en sus tribus enfermos. 40 años andando en un desierto de un lugar a otro. Cuando se les acabó el fiambre que habían traído de Egipto, Dios les dio pan del cielo. Cada mañana llovía el maná del cielo para que comieran. Cuando no hubo agua en el desierto, Dios le dijo a Moisés, hiere la roca, y salieron ríos para que bebiera el pueblo. Después, al conquistar la tierra prometida, eran ciudades amuralladas, tenían ejércitos diestros y bien armados. Israel venía de ser esclavos, no era un ejército adiestrado ni con armas. Entonces no se apoderaron de la tierra por su espada, sino porque el Señor se complació en ellos. Es decir, vivieron milagros constantemente. Por eso a ellos se les dijo, vosotros sois mis testigos. Los mal llamados testigos de Jehová, lo que han hecho es que se han hurtado ese versículo y se lo han acomodado ellos. Pero ellos no son testigos de nada ni de nadie, porque ni siquiera creen en milagros. Pregúntele a un testigo de Jehová si cree en milagros. Israel es el testigo porque ellos vivieron 1500 años desde la salida de Egipto hasta Juan el Bautista, 1500 años de milagros. Entonces, ellos eran los testigos en el Antiguo Testamento. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. En el Nuevo Testamento los únicos testigos eran los discípulos, los que proclamaron ese testimonio. Naturalmente que muchos vieron los milagros y oyeron las maravillas de él, pero en el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, en los Hechos 10, dice, a este Jesús resucitó Dios de los muertos y apareció no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había escogido, a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces ellos eran los testigos oculares del ministerio público de Jesús. Pero el bautismo del Espíritu Santo hace a una persona testigo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es un milagro. Milagro es la suspensión de la ley natural.
¿Puede usted hablar un idioma que no está en su cerebro? ¿Puede usted hablar francés o alemán o chino si no lo sabe? Claro que no. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos. Lo que tú sabes no le cuesta ningún trabajo hablar. Pero ¿puede hablar usted un idioma que no está en su cerebro? No. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es un ta que hacen algunos, una algazara ahí. No. El bautismo del Espíritu es un milagro y es lo que hace testigo al hombre o a la mujer, porque el Espíritu viene y se posa en la persona y toma las cuerdas vocales para hablar un idioma que no está en su cerebro. Por eso en el día de Pentecostés los visitantes de Jerusalén se maravillaron. Habían partos, medos, elamitas, capadocios, mesopotamios, cretenses, árabes, egipcios, romanos. Habían muchas nacionalidades que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Y cuando los 120 estaban hablando en otras lenguas, entonces ellos se sorprendieron. ¿Cómo siendo estos galileos hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Porque estaban entendiendo lo que ellos decían en lenguas, porque conocían esos idiomas. Lo mismo pasó en la casa de Cornelio. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso en la ciudad de Cesarea, en la casa de Cornelio, dice, los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se espantaron, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estaban entendiendo. Porque si aquí hay una persona que recibe el Espíritu Santo y está hablando en chino, y alguno que sabe chino, pues sabe lo que está diciendo, nosotros nos quedamos en chino. Entonces, si hay uno que habla en hebreo y hay alguien que lo sabe, pues sabe lo que está diciendo, pero los demás no. Entonces, por eso, cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. Vosotros fuisteis bautizados en agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es una promesa para todos los que el Señor ha llamado a su reino. Todos los que creen el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Entonces, tenemos morar, enseñar, recordar y hacernos testigos, 4 funciones. Quinto, 16:7. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. El Espíritu Santo vino para que a través de su testimonio el Espíritu convenza a la gente de que no son solamente pecadores, sino que están perdidos y que necesitan ser salvos. Aleluya. Todo el mundo sabe que es pecador. Si usted sale a la calle y le pregunta al que se encuentra, ¿usted es pecador? Él le va a decir, ¿y tú no? Porque todo el mundo sabe que todos nacimos pecadores. Pero sabiendo que son pecadores, pero no hacen nada, ni tampoco pueden hacer nada para resolver su situación. Por eso tiene que ser que el Evangelio se predique por el Espíritu Santo enviado del cielo.
Aleluya, aleluya, para convencer, para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. Eso es 5 o 6. 5. A ver, no están llevando la cuenta. Esta gente. A ver, ¿dónde va? 5. No, está en lo correcto, está en lo cierto. Sexto, 16:12. Dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hay muchos predicadores evangélicos que enseñan que cuando una persona recibió a Cristo, ya recibió el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Los discípulos tenían 3 años y medio andando con Jesús, 7 días a la semana y 24 horas al día, y ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La verdad no es una religión, la verdad es una persona. Pero a Jesucristo usted no lo va a conocer en un 2x3. Necesitas la vida para conocer a Jesucristo. Necesitas el Espíritu de Dios para que le guíe al conocimiento pleno de Jesucristo. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Ese es el sexto. Y el verso 15 que sigue ahí está el séptimo. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu viene al creyente para capacitar al espíritu humano a glorificar y adorar a Dios. Cantarlo puede hacer cualquiera. Los curas están cantando los cantos nuestros. Los católicos están cantando los cantos nuestros. Cantarlo puede hacer cualquiera. Pero alabar a Dios y adorar a Dios no lo puede hacer cualquiera. Hasta que no hubo un pueblo redimido, no hubo un santuario para adorar a Dios. Porque el redimido, que sabe lo que Dios ha hecho para él, es el que tiene una alabanza en su corazón. Los cantos nos salvan. Nosotros no cantamos para salvarnos. Los cantos nos salvan, pero los salvos cantan. El Evangelio no es una canción. El Evangelio es un mensaje del acontecimiento más grande que ha sucedido en toda la historia humana: la venida de Cristo al mundo, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Ese es el hecho más grandioso que fue anunciado, que fue programado antes de la fundación del mundo, que fue prometido en el principio del mundo. Y de Adán a Cristo hay 4,000 años, y a lo largo de esos 4,000 años estuvo anunciando la venida de Él, y ya tenemos 2,000 años desde que Él vino, que lo estamos anunciando, y eso va a trascender el tiempo, porque los redimidos en la presencia del Cordero delante del trono, el canto que proclaman es: digno eres, Señor, de recibir el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y nación. Aleluya. El Espíritu vino para enseñarnos a adorar, enseñarnos a alabar.
Algunos pentecostales creen que lo que hay que hacer una gritería y hacer ruido con esos aparatos. No, eso no es. Yo conozco al Señor desde que no habían esos aparatos, desde que no había en ninguna congregación eso. Y habían hermanas y hermanos que cantaban especiales, pero le cantaban a Dios, no al pueblo. Los compositores modernos, y no todos los cantores, pero algunos han errado el objeto. Comience por Éxodo. Dios le dijo a Moisés: di a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, no para que hagan fiesta, que es diferente. Para que me haga fiesta. Léase Deuteronomio 10, 20 y 21. Léaselo, hermanita. Eso le conviene a usted. Jehová es tu Señor, a Él solo seguirás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Lo encontraron? Él es el objeto de tu alabanza, no es el pueblo. Él, como dicen los salmos: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Venid, aclamemos alegremente, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 96. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y ahora hay muchos cantos que son para el pueblo y no para Dios. En muchos cultos se canta para el pueblo y no para Dios. O sea, se ha errado el objeto. La alabanza, la gloria, la honra, el honor pertenecen a Él. Pertenecen a Él. Sea Él el objeto de tu alabanza. Para eso vino el Espíritu Santo, para capacitar al creyente. Hay creyentes que no vienen sino a la predicación. Bueno, algunos se excusan diciendo que es porque los molesta el ruido. Así me han dicho algunos. No solamente aquí, sino en otras partes. Entonces, pero entonces se pierden el privilegio de adorar, de alabar a Dios. El salmista dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, oh Jehová, porque andarán a la luz de tu rostro. Si usted quiere que su camino esté iluminado por el rostro del Señor, que es como el sol cuando resplandece en su fuerza, usted necesita aprender a adorar y a alabar a Dios. Bienaventurado el que tú escogieres e hicieres acercar a ti, perpetuamente te alabará. Bueno está alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana su misericordia y su verdad cada noche. La alabanza es para el Señor. La Biblia dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Por lo tanto, tampoco debemos cantarnos a nosotros mismos.
Si la alabanza está dirigida al pueblo, está equivocada. El objeto está equivocado. Hay que cantarle al Señor. Y como decía David, hay que hacerlo con reverencia, hay que hacerlo con reconocimiento, hay que hacerlo con sentido. Porque por ahí dijo un predicador que los cristianos cantaban mentiras, porque cantan cosas que no son verdad. No puedo parar de alabarte. Eso no es verdad. ¿Quién dijo? Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Eso es lo que tú quieres, pero eso no le dice nada al Señor. Cantad a Jehová. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Hay que ponerle filtro a todo eso, porque hay muchas cosas que se han pasado. Y por eso no suceden las cosas que deseáramos que sucedan, que la gente recibe el Espíritu Santo, la gente llega al templo y se sientan a conversar o a mirar para un lado, ni siquiera se sientan a leer. Hay que venir a orar con el sentido de que Dios se manifieste en el culto, que Dios envíe su palabra, y no con la idea de inventarse un avivamiento ficticio con ruido y gritería y todo eso. No, el avivamiento es cuando la gente se convierte y se salva, cuando la gente se sana, cuando la gente recibe el Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Jesús lo dijo, ya lo cité y vuelvo a citarlo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Aleluya. El Espíritu Santo se recibe si uno tiene sed. Si no, ahí sentado indiferente, nunca lo vas a recibir. En el capítulo 11 de Lucas, Jesús, hablando de la oración, dijo: ¿qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pez le va a dar un escorpión? O si le pide un huevo le va a dar una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. Yo les voy a contar mi experiencia sobre eso. La primera noche que yo oí el Evangelio, el 15 de marzo de 1955 en Barranquilla, yo no pasé adelante, estaba en la primera vez que estaba en un culto, pero me fui a la casa, me acosté y no me pude dormir. Entonces me bajé de mi cama y me arrodillé y le dije al Señor que me salvara, como había dicho el predicador, porque yo no sabía orar, porque yo sabía rezar, porque yo era católico. Esa noche el Señor me cambió. Eso fue un domingo en la noche. Al martes yo estaba invitado a una fiesta, a despedir a unos amigos que iban para Bucaramanga, y los amigos llegaron allí al trabajo a buscarme. Yo les dije: lo siento, yo no puedo ir, no quiero ir. No sabía explicarles. Me dijeron más de 4 cosas y se fueron. Pero desde aquella noche yo no me volví a tomar una cerveza, ni a fumarme un cigarrillo, ni irme a buscar por allá a las muchachas, ni nada de eso. Y a los 20 días fui bautizado y comencé a orar
para pedir el Espíritu Santo. Y era tanto el anhelo que había en ese tiempo de recibir el Espíritu Santo, que un domingo en la noche yo me dije, no me voy de aquí del templo hasta que no reciba el Espíritu Santo. Me pasé el domingo en la noche, el lunes el día, el lunes la noche, el martes el día, el martes en la noche, y el miércoles vinieron a buscarme el trabajo. Usted no va a ir a trabajar, va a dejar el trabajo. Estaba yo ronco, acabado casi, de puro orar, día y noche, y no recibí. Entonces yo fui donde el hermano Larce, que era el pastor, y le dije, hermano, ¿qué pasa que yo no recibo el Espíritu Santo? Entonces él me dijo, vaya, léase el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Eso fue todo lo que él me dijo. Y yo me fui a leer ese capítulo, que es la oración de Ana. Ana, la madre de Samuel, era estéril y su marido tenía dos. La otra se llamaba Penina y tenía hijos y la irritaba. Era una competidora. Le hacía fieros porque ella tenía hijos y la otra no. Entonces Ana era una mujer angustiada, afligida, no comía ni bebía. Entonces se fue al santuario allá en Silo y se puso a orar. Dice que sus labios se movían, pero su voz no se oía. Y el sacerdote que la estaba observando la tuvo por borracha y le dijo, ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Pero ella le respondió, no, Señor mío, no soy una mujer ebria, sino una mujer angustiada de espíritu, que por la magnitud de mis congojas he venido a implorar a Jehová. Si Jehová se acordara de mí y me diere un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Y se levantó Ana y no estuvo más triste. Comió y bebió, se fue a su casa y su marido la visitó y ella concibió y tuvo aquel hijo que se llamó el profeta Samuel. Cuando yo leí eso, me di cuenta que yo era un hombre duro de corazón. Entonces yo cambié mi oración y comencé a orar, Señor, quebranta mi corazón. Porque uno viene del mundo, se entrega al Señor, pero trae el corazón petrificado por el pecado que uno ha hecho en el mundo, la conciencia endurecida. Entonces yo comencé a orar, Señor, quebranta mi corazón. Y un domingo en la tarde, el culto de caballeros en Barranquilla en ese entonces se podía contar con los dedos de la mano. El hermano Lars, el hermano Sergio, el hermano Benito, el hermano, otro hermano que ya murió, que se me olvidó. Eran cinco hermanos. Y desde que comenzó el culto me comenzó un quebrantamiento de corazón que me pasé todo el culto arrodillado como si estuviera derramando un tanque de agua. Llore y llore y llore y llore. Y de ahí me levanté livianito, diferente. Y al segundo culto recibí el Espíritu Santo. Por eso es que tú no sientes la presencia de Dios. Entonces usted necesita que Dios haga lo que dice allá en Ezequiel 36:24. Aunque eso se refiere a Israel, eso mismo nos pasa a nosotros. Dice, yo esparciré sobre ellos agua limpia, que es la palabra de Dios. Pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Dios necesita tratar el corazón humano, especialmente el de los hombres.
Las mujeres son mucho más sensibles, pero los hombres somos mucho más duros, y usted necesita orar hasta que su corazón sea sensible a la presencia de Dios. Y como dije, el Espíritu Santo está en la iglesia desde el día de Pentecostés, y todo el que alaba y adora a Dios siente su presencia. No siempre habla en lenguas, porque las lenguas no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa, y las lenguas son una señal de haber recibido esa promesa. Mañana les voy a hablar en la dominical de eso, así que si quieren el paquete completo, no se queden mañana. Entonces, el Espíritu Santo vino, como hemos leído, para 7 funciones, las dijo Cristo: morar, enseñar, recordar, hacernos testigos, convencer al mundo de pecado, guiarnos a toda verdad y enseñarnos a adorar a Dios. Y Pablo puso 2 más, que son 9. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para impartir los dones y operar los dones. O sea que el Espíritu Santo viene para ejercer 9 funciones en la vida de aquel que lo recibe. ¡Aleluya! Si el Espíritu Santo fuera para bailar o brincar o gritar, realmente no tendría gran importancia. Entonces, hermanos, camínenle a la Biblia, camínenle a la oración, camínenle a alabanza, pero para Él. Hay que ponerle colador a todas esas canciones que son canciones para nosotros. No venimos aquí para cantarnos a nosotros mismos. Venimos aquí para cantarle al Dios vivo y verdadero. Alabanzas es confesar los atributos de Dios. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza que confiesen su nombre. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, canciones, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera de ser lleno del Espíritu Santo, cantándole al Señor, no cantándole a los demás. Aleluya, alabanzas a Jesús. Entonces, para concluir esta noche, el Espíritu Santo es Dios, y Dios es Jesucristo. Es una promesa para los postreros días. En el Antiguo Testamento nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué fue la promesa para los postreros días? Porque primero tenía que ser removido el pecado. Hasta que el pecado no es removido de la conciencia del hombre, el hombre no puede ser templo de Dios. Los profetas recibían una investidura para cumplir una función, y luego la unción se iba. Por eso los profetas decían: el Espíritu de Jehová vino sobre mí, y yo profeticé diciendo. Por eso a Elías le pasó lo que le pasó, que después de un fenomenal triunfo en el Monte Carmelo, estaba huyendo porque una mujer juró matarlo, y se echó debajo de un enebro diciendo: quítame la vida,
porque a tus profetas los han matado, a tus altares los han derribado y solo yo quedo y me buscan para quitarme la vida. Estaba desilusionado, estaba frustrado, y la respuesta divina le dijo: yo tengo 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Pero no obstante eso, y que un ángel le trajo una torta y se la comió y anduvo con la fortaleza de esa torta 40 días y 40 noches. Figúrese qué torta. Y llegó al monte y todavía se metió en la cueva, frustrado y desilusionado. Y el Señor le dice: Elías, ¿qué haces en esa cueva? Estoy indignado porque a tus profetas los han matado, a tus altares los han derribado y solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Jeremías le pasó lo mismo. Dijo: me has desilusionado, me has llenado la boca de cascajo. No voy a hablar más en tu nombre, pero tu palabra fue como un fuego en mis huesos que no pude soportar. Es decir, la unción venía, ellos profetizaban y la unción se iba, porque no podían orar, porque ellos eran tan pecadores como los demás, solo que fueron escogidos para ejercer una función. Entonces, por eso la promesa del Espíritu Santo es para los postreros días, y los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo al mundo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo vino para quitar del medio el pecado, como hablamos anoche. Aleluya. Y por eso ahora hay un camino expedito a la presencia de Dios. Aleluya, porque el pecado fue quitado en el Calvario y Jesucristo con su resurrección venció la muerte, y ahora el camino está abierto al lugar santísimo, como dice allí en Hebreos. Así que, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, de recibir la promesa del Espíritu Santo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, es por el velo de su carne que fue rota. Aleluya, aleluya. Esto es una experiencia del Nuevo Testamento, porque el bautismo del Espíritu Santo es para los nacidos de nuevo. Israel no había nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra del Nuevo Testamento, como dijimos anoche. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Antes de eso no hubo nuevo nacimiento, no hubo bautismo del Espíritu Santo. Por eso debemos realizar lo que hoy somos por su gracia, lo que hoy tenemos, vivirlo y actuar en consecuencia, aleluya, con la dispensación que por la gracia de Dios nos ha correspondido vivir y disfrutar, y no desviarnos del objeto. Mantener puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Aleluya. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza, por amor a nosotros. No estaba mirando solamente esa cruenta cruz, sino lo que había más allá de la cruz: un pueblo redimido, un pueblo suyo, un pueblo propio para él, comprado con su sangre preciosa, redimido, lavado y limpio para ser habitación y morada de su Santo Espíritu, para que seamos los testigos suyos en este mundo de pecadores. Póngase de pie, hermano, y dele gracias. Y si quiere recibir el Espíritu Santo, pídelo, adórele, alábele. No está esperando que por lo que otros hagan tú lo vas a recibir. No, si tienes sed, venga a Él y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Padre Santo, te damos gracias esta noche, Señor.